Bienvenidos a la serie de seminarios web semanales de NAMI New Jersey. Mi nombre es Nelly Barreiro y soy la coordinadora del programa NAMI New Jersey en español. El tema para el seminario de hoy es Pandemia del Coronavirus 2019, Dimensión Psicosocial y Bienestar. Durante estos momentos difíciles todavía podemos centrarnos en nuestro bienestar. Muchos de nosotros nos quedamos en casa siguiendo las pautas para reducir la propagación del coronavirus, pero nos sentimos desafiados física, financiera y emocionalmente. Algunos de nosotros nos sentimos socialmente aislados, interrumpidos en nuestros hábitos y rutinas habituales. Esta sesión resaltará qué y cómo podemos enfocar nuestras dimensiones de bienestar para construir nuestra resiliencia. Hoy estamos honrados de contar con la presencia de una distinguida oradora, María Martínez Alonso. María es psicóloga licenciada en Suiza, psicoterapeuta, centrada en la persona, especialista en psicotraumatología y sexología clínica. Es profesora de Mindfulness Meditation, meditación de atención plena y de yoga. Codirige con su esposo el New Jersey Center for Mindful Awareness, que ofrece programas de Mindfulness-Based Stress Reduction, así como clases avanzadas de mindfulness, retiros y talleres. María trabaja desde el 2016 como consultora en salud mental en la División de Servicios Médicos en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, desarrollando e impartiendo cursos en vivo y en línea para los empleados de la ONU sobre temas relacionados con la resiliencia, el bienestar y el autocuidado, la reducción del estrés, la autorregulación emocional, mindfulness, yoga, gestión del cambio, violencia intrafamiliar, primeros auxilios psicológicos y preparación para pandemias. María también colabora con la Universidad de Rutgers y con el Centro para el Empoderamiento del Condado de Middlesex, impartiendo talleres sobre mindfulness y autocuidado en inglés y en español. María forma a psicólogos, psicoterapeutas, enfermeros y educadores en Suiza y en Italia. A través de su formación internacional y su conocimiento de lenguas extranjeras, integra una comprensión multicultural en su trabajo. María estudió la carrera de psicología en Madrid, su ciudad nativa, y en Bélgica. Obtuvo su licenciatura como psicóloga clínica en España en 1993 y tiene más de 25 años de experiencia clínica. Antes de trasladarse a Nueva Jersey en el 2015, mantuvo durante 13 años su práctica privada en Suiza como psicóloga clínica y psicoterapeuta humanista, sexoterapeuta certificada y consultora acreditada de trauma, integrando las prácticas de mindfulness en su trabajo clínico. Enseñó los primeros programas de mindfulness en francés e inglés en su ciudad adoptiva, Suiza, Lausanne, entre 2011 y 2015. Actualmente, María está finalizando su formación de profesora de yoga en la Universidad de Princeton, aquí en el estado de New Jersey. María, estamos encantados de tenerla con nosotros. Gracias por hacer este seminario con nosotros y ahora le cedemos la palabra. Muchas gracias, Nelly, por tus palabras y por la invitación de NAMI a hablar sobre este tema de tanta actualidad. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan también. Durante esta crisis global, todos necesitamos caminos para cultivar la calma, la claridad, la serenidad y la apertura del corazón. Y es natural sentir miedo y ansiedad en tiempos de gran crisis colectiva. Nuestro reto, como tú bien decías, Nelly, va a ser cuidarnos, porque el miedo se apodera fácilmente de nuestras vidas y las prácticas de bienestar y de cuidado personal, de self-care, como veremos, pueden ayudarnos a encontrar un refugio interior y a profundizar nuestra conexión bondadosa con nosotros mismos y con los demás. Así que lo primero que quiero hacer es felicitarles por su interés y por su participación en este webinario, por este regalo de prestar atención a nuestro bienestar emocional, físico, psicológico, cuidar de nuestro corazón y de nuestros niveles de estrés. Todo esto nos va a ayudar a mantener una perspectiva equilibrada sobre las cosas. Son modos de hacerse cargo y de nosotros mismos y de tener un impacto directo
en nuestro bienestar cuando hay tanto que sentimos fuera de nuestro control, como en esta época de pandemia. En esta primera slide o transparencia he elegido mostrar por un lado el coronavirus, a la izquierda y a la derecha una foto de la flor de loto. El loto, como probablemente saben, crece en el fondo de los estanques, en el barro. De hecho, en el barro hunde sus raíces y emerge en la superficie del agua con toda su belleza. Y del mismo modo, son los momentos de dificultad y de crisis los que nos invitan a abrir nuestros corazones y a profundizar en nuestros recursos y nuestras cualidades, como por ejemplo el altruismo, la esperanza, la compasión, a través de estas emociones tan bonitas, positivas, que son una especie de antídotos frente a las emociones que nos afligen, como el miedo, la angustia, la tristeza. Así que hoy vamos a hablar de las dificultades, de los aspectos difíciles, de las penas de esta pandemia, pero también de las cualidades y de los aspectos más bellos del corazón humano que emergen en estas situaciones de crisis. Y son muchos los ejemplos que estamos recibiendo y observando. Me gustaría comenzar proponiéndoles que se tomen un momento para considerar un cambio desafiante al que están tratando de ajustarse y dos cosas que son relativamente iguales a lo que siempre han sido. Una de las cosas que puede ayudar a apoyarnos y a sostenernos en estos tiempos es precisamente recurrir al sentido de familiaridad que nos ofrecen nuestras rutinas regulares. Podemos encontrar refugio en ellas. Entonces, tomarnos un momentín solo para reflexionar sobre un cambio difícil. Por ejemplo, yo puedo mencionar un ejemplo personal, sería la distancia de mi familia, de mis padres que ya están mayores en Madrid, en España, y el no saber cuándo podré ir a verles, ¿no? Ese ha sido un cambio y sigue siendo un cambio difícil al que adaptarme y, sin embargo, una de las cosas que continúan más o menos igual que antes es el hecho de que ya trabajaba desde casa en estos últimos años y, por ejemplo, también los paseos en la naturaleza, ¿no? La naturaleza, digamos que no ha cambiado y ha seguido su curso la primavera a pesar de la pandemia. Algunas de las implicaciones psicosociales para los individuos y las familias a las que se suele hacer referencia en el caso de una pandemia son las siguientes consideraciones. Las tensiones emocionales y financieras asociadas a las crisis económicas, la pérdida del empleo, el subempleo, la escasez de trabajadores, también el aumento de los problemas relativos a la salud mental que se está observando en tiempos de pandemia y de confinamiento y cuarentena, el abuso de sustancias como el alcohol o las drogas. Pensemos en emociones como el miedo, el pánico, la ansiedad, que han surgido sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando nos faltaba información. También niveles mayores de depresión, riesgo de suicidio. Son factores que se han asociado a los tiempos prolongados de pandemia. Además de todo esto, un aumento de la tensión emocional, de la repartición de roles con respecto al cuidado de la familia, dificultad para acceder a la atención médica, a las tiendas, los bienes materiales. Por ejemplo, también trabajar desde casa con los hijos, con los niños, siguiendo las clases a distancia y al mismo tiempo quizás tener que seguir trabajando, ¿no? Esto ha supuesto y está suponiendo un peso para la gente a quien concierne esta situación, con hijos en casa. El aumento de la violencia familiar. Hemos observado, se está observando que en diferentes países en el mundo se está constatando un aumento a nivel de la incidencia de la violencia de pareja o de familia asociada a estos niveles elevados de estrés y a al hecho de la falta de comunicación con el exterior, quizás,
aislamiento social, disminución del apoyo y de recursos que reciben las familias o las parejas, y las cuestiones de orden ocupacional, incluida la sobrecarga de funciones, de trabajo, el estrés asociado a las responsabilidades, a lugares de trabajo que salen de nuestra rutina, ¿no? Me gusta en este caso pensar, bueno, pienso en por ejemplo, la dificultad que supuso al comienzo de la pandemia, pues el tener a mi marido en casa, mi marido y yo, distribuirnos los lugares de trabajo, y él designar un lugar preciso donde instalar nuestro despacho y no en lugar de extender el trabajo al resto de la casa, ¿no? Mantener zonas de la casa, estructurar el trabajo, ¿no? Zonas de la casa dedicadas al trabajo a distancia, quizás con el ordenador, y otras al descanso habitual. Algunas otras implicaciones psicosociales que estamos observando de la pandemia para individuos, parejas y familias son los desafíos sociales, incluyendo el aumento y el refuerzo mutuo de los niveles de incertidumbre y de miedo, el aumento de las disputas asociadas a tensiones intracomunitarias. Por ejemplo, las discrepancias entre los trabajadores de cuello azul y de cuello blanco, como decimos, es decir, la gente que ha podido seguir manteniendo su trabajo desde casa con el ordenador y el teléfono, por ejemplo, y aquellos que no han podido mantener su trabajo porque, por ejemplo, los restaurantes han cerrado. Y como resultado del temor a la infección y de las medidas de distanciamiento social y físico y de confinamiento, ha habido también una ruptura de las redes de apoyo social, de las costumbres sociales, de los mecanismos de apoyo comunitario, por ejemplo, el voluntariado, los grupos deportivos y culturales, aunque cierta parte se haya podido transferir en línea, online, pero muchas actividades se han quedado como detenidas. Actividades asociadas pues, al bienestar de la gente y de las comunidades. El aumento del estrés, el temor, la ansiedad asociadas al estigma, la estigmatización, la exclusión social, por ejemplo, graves problemas de distanciamiento social en los refugios para personas sin hogar, a nivel del riesgo del contagio del coronavirus. Y los problemas de salud emocional, de comportamiento, asociados con la interrupción de las actividades rutinarias, como Nelly mencionaba en la introducción a este webinario. Esto lo abordaremos más adelante. Y el aumento del estrés y de la angustia resultantes, ¿no? De las diferencias reales o percibidas con respecto al acceso y la disponibilidad del apoyo psicosocial y otros recursos sanitarios en función de la ubicación geográfica, de la marginalización, de la marginación social, económica, de otros tipos, diversos factores de discapacidad, condiciones de salud preexistentes. Por ejemplo, pensemos en las personas que han tenido que sentir los efectos del confinamiento de modo diferente si viven en ciudades, en zonas urbanas, o con respecto a zonas más rurales. En el campo hemos tenido acceso más facilitado a la naturaleza probablemente que en la ciudad, viviendo en la ciudad. Por ejemplo, si pensamos en las personas que han estado confinadas en ciudades como en Manhattan o en Madrid o en Milán, no han tenido acceso quizás a parques públicos, ¿no? Y lugares de ocio. Y las cuestiones psicosociales de las familias, los profesionales que han tenido que presentarse a trabajar a pesar de las medidas de confinamiento y de restricción de movimiento. Han tenido que ir al trabajo, han tenido que quizás sentirse cansados o preocupados o angustiados al volver a casa. El aumento de la carga de trabajo que ha podido dificultar la comunicación en la familia,
los miembros de la familia que han podido experimentar o están experimentando emociones mixtas de culpa o de miedo o de orgullo, ¿no? Si pensamos en los trabajadores, los equipos clínicos y sanitarios. Y los miembros de la familia que experimentan estrés por el aumento de responsabilidades en el hogar. Son cuestiones, reacciones y respuestas psicosociales comunes de los miembros de las familias a quienes se les ha pedido que un familiar o más de un familiar se presente a trabajar a pesar de las restricciones de movimiento de la pandemia. Estas 4 reacciones psicosociales, emocionales, se consideran las categorías principales de respuesta emotiva, emocional, que se experimentan comúnmente en las situaciones de crisis, en particular en aquellas en las que el aumento del miedo y de la incertidumbre son considerables, como en el caso de una pandemia. Voy a mencionar un poquito algo con respecto a cada una de estas emociones. El miedo está relacionado con la respuesta de estrés agudo en situaciones de crisis, y las respuestas al miedo son provocadas por la preocupación por nuestra supervivencia. Después de todo, son respuestas químicas y hormonales que están diseñadas para asegurar nuestra supervivencia a corto plazo, pero pueden tener efectos perjudiciales en nuestra salud a largo plazo si mantenemos esos pensamientos que fomentan el miedo durante largo plazo. El miedo es, de nuevo, una respuesta inmediata, aguda, a una reacción que podemos esperar en el caso de una pandemia. Tiene un valor adaptativo y significativo, que es el ponernos en seguridad, a salvo, pero puede crear también reacciones de pánico a través de diferentes mecanismos, ¿no? Es como tiene un aspecto de contagio de grupo, en el que el miedo se va a acentuar en el grupo, también cuando falta una orientación sobre cómo canalizar nuestras incertidumbres, nuestras emociones, y cuando las oportunidades para hacer frente a la adaptación son limitadas o inexistentes. De ahí la importancia del autocuidado, del que hablaremos en un momento. La buena noticia es que el miedo puede, responder de modo, o podemos reducir el miedo cuando tenemos acceso a información actualizada y precisa. De ahí que es muy importante en tiempos como estos el tener acceso a noticias, a información que sea lo más actualizada y correcta. También reconocer que es una reacción normal frente a una amenaza a nuestra seguridad y la seguridad y el bienestar de los demás, especialmente de las personas que amamos y que queremos. La segunda emoción más frecuente en tiempos de crisis y que me gustaría abordar ahora es la respuesta de ansiedad, la ansiedad. La ansiedad puede ser confundida con el miedo, pero tiene una ruta neuroquímica algo diferente. Es la reacción más común a la falta de control. Y la falta de control, como bien sabemos, es una de las experiencias más difíciles y complicadas de experimentar para los humanos. La ansiedad puede estar relacionada con preocupaciones específicas, como las económicas o las relacionadas con la seguridad familiar, así como con preocupaciones menos específicas, más ambiguas, como la experiencia general de sentir que los acontecimientos están fuera de nuestro control. Y la ansiedad no específica es más difícil de manejar que la ansiedad específica. En la ansiedad no específica suele ser útil comenzar por reconocer la experiencia de sentir una falta de control y normalizar esta experiencia como difícil para cualquiera. También algunas de las respuestas más constructivas serían fomentar una participación activa, hacer algo constructivo alivia la ansiedad, y hemos tenido muchos ejemplos
de esto durante la pandemia en diversas comunidades y países, como la gente se ha unido en muchas ocasiones y para ayudarse recíprocamente, salir a los balcones a aplaudir a los servicios sanitarios, ofrecer clases de yoga o de cocina o de meditación gratuita en línea, ofrecerse a ayudar a vecinos o ir a hacer la compra para personas y vecinos ancianos o nuestros padres, ¿no? Todo esto puede ayudarnos a reducir nuestra ansiedad, fomentar los hábitos saludables, los recursos para hacer frente a la situación y, por supuesto, una rutina regular puede aliviar nuestra preocupación excesiva. Sobre esto diré algo en unos momentos. Y la cuarta y última emoción más frecuente en situación de crisis, de dificultad global o personal durante la pandemia es la cólera, la ira. La ira es una reacción emocional que responde relativamente bien a intervenciones sencillas. Me gustaría decir simplemente que muchas personas expresan su temor como en la forma de ira, ya que la ira puede ser más cómoda de experimentar porque no se presta a sentimientos de impotencia. La impotencia suele ser muy difícil de tolerar, como hemos dicho antes, nos gusta estar en control, saber, anticipar, y cuando nos sentimos faltos de control, sentimos esta impotencia, esto va a ser muy difícil de manejar, y de tal modo que muchas personas buscan diferentes formas para afrontar esta experiencia. Una de ellas es la ira, el enfado, la cólera. Entonces, reconocer que ciertos grados de enfado, de cólera, de ira, de rabia, pueden ser legítimos. Por ejemplo, es una respuesta racional a algo como el acceso desigual a los recursos, a las injusticias. El problema es que la cólera y la ira en el fondo nos van a afectar profundamente, aumentando nuestros niveles de estrés personales, ¿no? Podemos disminuir esta sensación, esta emoción, escuchando y también canalizando las emociones fuertes hacia una actividad productiva que promueva la cohesión de grupo, por ejemplo. Antes dije que era la última emoción esta, pero es la tristeza y el duelo. La tristeza y el duelo en una pandemia, si es severa, la pandemia resultará en pérdidas de muchos tipos. Económicas, pérdida general de la sensación de control, como hemos mencionado, la separación de amigos y familiares, y durante etapas posteriores, como es el caso ya mismo, durante esta pandemia del coronavirus, y lo ha sido desde hace ya unas semanas o meses, en fases más severas, el fallecimiento de seres queridos. Es una posibilidad, es algo que ya está sucediendo. Esta pérdida, el fallecimiento, la muerte, es particularmente difícil de considerar y muchas personas se sienten muy incómodas pensando en esto. Sin embargo, es una realidad, y prepararnos para esta realidad de manera realista, sin detenernos en los detalles o aspectos morbosos, sí puede ayudarnos a sentirnos un poquito más preparados. Otras respuestas constructivas serán empatizar y validar esta experiencia de tristeza, apoyar las creencias y nuestros rituales espirituales y religiosos, encontrar refugio en nuestra espiritualidad y reconocer la naturaleza única de la pérdida durante las pandemias, ¿no? Por la cuestión del contagio y de los periodos sostenidos de incertidumbre, va a haber y hay alteraciones en nuestros rituales. El apoyo social siempre reduce los sentimientos de incerteza, de incertidumbre, contribuye a nuestra adaptación. Así pues, es muy, muy importante que cultivemos todo lo que podamos el sentimiento de apoyarnos recíprocamente y de apoyarse uno a sí mismo o una a sí misma.
Esta es una foto de un joven que ofrece un concierto de violín a sus vecinos en el centro de la ciudad de Madrid, en España. Y me gusta el mencionar esta cita de Howard Zinn, un historiador norteamericano y pacifista, eh, que hace referencia a esta fotografía, y hemos visto tantos gestos de generosidad y de altruismo durante la pandemia. Y Howard Zinn nos dice: mantenernos confiados en los tiempos difíciles no es ingenuo o romántico, se basa en el hecho de que la historia de la humanidad es una historia no solo de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valor y de bondad. Lo que elegimos enfatizar, lo que elegimos ver o recordar en esta compleja historia va a determinar nuestras vidas. Si solo vemos lo peor, se destruye nuestra capacidad de hacer cualquier cosa, de actuar. Si recordamos estos tiempos y lugares, y son tantos, cuando la gente, tanta gente, se ha comportado de modo magnífico, esto nos da la energía, nos dará la energía para actuar y al menos la capacidad de orientar el mundo, al mundo en otra dirección. Y si actuamos, aunque sea modestamente, si aportamos nuestro pequeño grano de arena, no tenemos que esperar a un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de regalos, y vivir ahora como creemos que debieran vivir los seres humanos, a pesar de todo lo negativo que nos rodea, es en sí mismo una maravillosa victoria. La importancia de acoger en nuestro corazón, hay mucho espacio en el corazón. Nuestro corazón es vulnerable, tierno y al mismo tiempo fuerte. Y podemos acoger tanto la pena y el sufrimiento como la generosidad, el altruismo, los momentos bellos. Es muy importante que podamos cultivar, particularmente en momentos difíciles y sin sentirnos culpables, cultivar emociones positivas. Son muchas las emociones que nos dan fuerza, que nos sostienen en tiempos difíciles. En esta diapositiva he elegido mencionar 4: la esperanza, la gratitud, la compasión y la alegría. Los pensamientos negativos, tenemos que pensar que los pensamientos negativos o difíciles, los que nos afligen, los que acabamos de mencionar antes, son como guijarros, como piedras. Y los pensamientos positivos son como plumas. Vamos a necesitar muchas plumas, muchas emociones positivas, porque nuestro cerebro tiene tendencia a recordar lo negativo para sobrevivir. Tenemos tendencia a pensar, darle vueltas a lo que no fue bien, a lo que nos hizo daño, y recordamos menos frecuentemente lo que nos hizo felices o los momentos alegres, y no tenemos por qué digamos, sentirnos mal a causa de esto. Es el modo en el que funciona nuestro cerebro, que ha evolucionado durante millones y millones de años para mantenernos en seguridad y a salvo. Entonces, es importante que recordemos lo que nos amenaza. Pero no constantemente ni en exceso. Este es el problema, ¿no? Estos estados emocionales positivos, constructivos, que he mencionado, la esperanza, la gratitud, la compasión, la alegría, pueden suavizar los efectos de las fuertes reacciones emocionales que acabo de mencionar, que hemos discutido antes. Pueden amortiguar los efectos negativos del estrés, de la ansiedad. Vamos a experimentar más bienestar. Van a reducir el dolor, el estado emotivo de la esperanza y de la confianza libera endorfinas en nuestro cerebro, son las hormonas de la felicidad. Esto es todo lo que los estudios muestran, ¿no? Todos estos beneficios van a reforzar nuestro sistema inmunológico, muy importante en esta época de pandemia. Nos van a ayudar a dormir mejor,
aumentar nuestra capacidad de manejar el cambio, nos ayudan a cambiar la forma en la que pensamos sobre el pasado y pueden hacernos sentir bien en el momento, como sabemos, y a pensar más positivamente sobre nuestro futuro. En fin, cosas que ya sabemos, pero es importante recordar el valor y la importancia de cultivar estas emociones, estos estados positivos. Necesitamos recordar los momentos, los diversos actos de bondad, de ayuda, de cuidado que están ocurriendo en cada momento durante la pandemia en todos los rincones del mundo, ¿no? Buscar lo que nos apoya, lo que nos ayuda, las palabras bondadosas, los actos de generosidad y de altruismo. En fin, el valor y la gratitud ilimitada hacia lo que va bien, lo que se nos ofrece, lo que se nos regala, la fuerza innegable del espíritu humano. Y reconocer esto en nosotros mismos, ¿eh? Identificar estas emociones en nosotros. Y un modo de hacerlo es detenernos a recordar cuándo fue la última vez que sentí esperanza o gratitud o compasión. ¿Dónde estaba? ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué me procuraba esa sensación de gratitud y de felicidad o de alegría? ¿Qué más me puede hacer sentir esta emoción? Entonces, buscar como modos de potencializar, aumentar estos estados positivos que pueden crecer en nosotros como el loto, que mencionábamos antes, la flor de loto, que desencadena en mí estas emociones. Todo esto requiere un cierto trabajo, ¿cierto? Pero es importante ponerle dedicación. Podemos también disminuir el efecto de las emociones difíciles. Las penas y las alegrías son parte de nuestra experiencia humana, de nuestras vidas, y es importante mantenernos conectados con nuestras emociones, reconocerlas, pero también podemos disminuir el impacto de las negativas, de las emociones difíciles, pues cuidando nuestra salud física, manteniendo una nutrición equilibrada, una dieta equilibrada, hidratándonos, evitar sustancias que alteran el estado de ánimo, dormir lo que necesitemos dormir, hacer ejercicio. Porque cuando no nos cuidamos, ¿qué es lo que sucede con las emociones? Cuando estamos bajo estrés, cuando por ejemplo nos saltamos las comidas, no dormimos lo suficiente, pues que nos encontramos más propensos a reaccionar emocionalmente cuando estamos bajo estrés, a ser reactivos, a no, digamos, medir la intensidad de nuestra respuesta emocional. No, es más difícil calmarnos. Otras cosas que podemos hacer es aumentar nuestras experiencias positivas. Por un lado, reducimos el efecto de las emociones difíciles cuidándonos emocional, físicamente, pero también aumentando el número de acontecimientos agradables en nuestra vida. Esto puede ayudar a aumentar las emociones positivas. O sea, podemos buscar formas de incorporar actividades que nos procuren placer y felicidad en nuestra vida diaria y también explorar algunas maneras de hacer cambios en nuestra vida para que los acontecimientos placenteros puedan ocurrir más a menudo. Y podemos pensar en cosas a corto plazo, pero también a largo plazo. A largo plazo también. Así que son reflexiones a las que les invito incorporar en su vida y realmente ver la importancia que tiene el practicar el cuidado de uno mismo, ya no solo en tiempos de crisis y de pandemia, sino en todo momento. El autocuidado comienza hoy mismo, ahora, en el próximo minuto, aunque sea de un modo muy sencillo, puede ser tomando una serie de inspiraciones y expiraciones profundas, o disfrutando de una taza de café o de té, o practicando un deporte.
En esta transparencia me gustaría compartir con ustedes una serie de consejos sobre cómo disminuir el resultado negativo de la cuarentena o del confinamiento. De entrada, ya sabemos que el distanciamiento físico y social no tiene por qué significar un distanciamiento emocional, ¿no? Podemos usar la tecnología para el trabajo, las conexiones personales. Hay gente que no tiene acceso a la tecnología, ¿no? Y se encuentran más aisladas debido a esto. Pero en la medida de lo posible, el mantenernos conectados. Se me ocurre el ejemplo de cuando vamos al supermercado y en el primer periodo de la pandemia, entrábamos en el supermercado ya quizás con la máscara, pero evitábamos también el contacto visual con la gente en el supermercado, como si realmente el coronavirus pudiera saltar de mirada en mirada o de sonrisa en sonrisa, ¿no? Realmente el tener muy presente que esta distancia física no tiene por qué ser una distancia emocional, mantener una rutina normal en la medida de lo que sea posible a nivel de nuestra higiene personal, de actividades de aprendizaje como esta en la que nos encontramos hoy reunidos, el continuar haciendo ejercicio, limitar en la medida en la que sea posible la exposición a las noticias. ¿Cuánto tiempo necesitamos estar pendientes de las noticias? Quizás 10 minutos al día sea suficiente para ponernos al día sobre lo que está sucediendo en términos de la pandemia y tratar de evitar entrar a mirar y leer las noticias al final del día, justo antes de irnos a dormir, para no llevarnos esto a la cama y esta preocupación, ¿no? Proteger el sueño todo lo que podamos. También elegir fuentes, como decíamos antes, de información fiables. Si pasamos el confinamiento en familia, pues buscar también tiempo a solas y en la medida de lo posible. Descansar, reducir el aburrimiento, ¿no? Mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal y privada. La gente que trabaja desde casa con el ordenador, que traslada a la oficina a casa, se ha constatado que tiene tendencia a trabajar menos o trabajar mucho más. Si tenemos tendencia a trabajar mucho más, tener presente esa importancia de limitar el horario de trabajo. A veces vamos a tener que recurrir a ayuda y es importante que utilicemos nuestros recursos personales y profesionales y que destaquemos el altruismo del confinamiento para evitar que se propague el virus, para ayudar a las personas más vulnerables a que no se contagien y, por supuesto, prácticas de estrés. Por ejemplo, la meditación, la relajación, pero pueden ustedes pensar en cualquier medida, cualquier estrategia práctica técnica que le ayude a disminuir sus niveles de estrés, a relajarse, calmarse, descansar, recargar las baterías, como recargar pilas, como decimos. Y lo que funciona, funciona, ¿no? Y seguir con esa práctica. Realmente todo lo que podamos incluir ejercicios de cuidado personal en nuestra rutina diaria. Necesitamos mantenernos tranquilos y centrados durante los momentos de estrés y de crisis y, por ejemplo, simplemente sentir la certeza del contacto entre el cuerpo y el suelo. Ahora mismo, por ejemplo, sentir los pies en el suelo, anclados, enraigados, ¿no? Sentir la sensación rítmica de la respiración que entra y sale del cuerpo, sentir el cuerpo en la postura en la que estén, sentados en la silla. Estas cosas pueden ayudarnos a calmarnos un poquito. Envían también una señal al cerebro de que el cuerpo está en este momento seguro, protegido, que se siente a gusto, tranquilo, ¿no?
A veces la mente está tranquila y el cuerpo está alterado, y a veces viceversa, al revés, el cuerpo está tranquilo y la mente está alterada. Y cuando el cuerpo está un poquito más tranquilo, entonces la mente puede estar más tranquila y viceversa. Esto es lo que llamamos la conexión mente-cuerpo. Ambos pueden tener una fuerte influencia sobre el uno o el otro. Así que es importante, por ejemplo, debemos tener cuidado con la cantidad de noticias que consume la mente, porque esto nos va a activar, nos va a agitar mentalmente y el cuerpo va a sentir esta agitación, esta preocupación. Así que es importante que mantengamos nuestra perspectiva amplia y serena. La naturaleza también puede ayudar, los paseos en la naturaleza, y por supuesto lo que ayuda es el movimiento, porque el movimiento nos ayuda a liberarnos de las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina en sangre, el hacer estiramientos, el movernos por la mañana cuando nos despertamos. Antes de mirar el teléfono, la tentación es grande, ahí está, mirar el teléfono, controlar de quién nos ha escrito, las noticias, el WhatsApp o el Facebook o lo que sea, ¿no? O la tentación de leer las noticias, ponernos a trabajar. Entonces, antes de hacer todo esto, ¿qué tal si nos estiramos? Si tomamos un momento como el gato y el perro en la foto, podemos aprender mucho de los animales, ¿cierto? Tomamos un momento para estirarnos, tomar profundas inspiraciones y expiraciones, ¿no? Mover los hombros, también cuando estamos trabajando durante el resto del día, hacer frecuentes pausas, cada 45 minutos, sabemos que la atención tiende a disminuir, como mucho, 30 a 45 minutos, ¿no? Entonces podemos, si estábamos sentados, levantarnos, si estábamos levantados, caminar, estirarnos, mover los brazos, los pies, las piernas. Realmente muy, muy importante. Nuestro organismo no está concebido para estar sentados durante tantas horas. Y también los ejercicios de respiración abdominal o diafragmática, ¿no? Que sería, si podemos hacer ahora solamente un minuto de respiración diafragmática o abdominal, a saber que así respiran los bebés cuando están tumbados sobre la espalda, tienen en sus espaldas, tienen esta tendencia a respirar de modo abdominal o diafragmático, y nosotros no lo hacemos porque debido a nuestros niveles de estrés y de ansiedad tendemos a respirar usando solamente esta parte del torso, aquí arriba, en lugar de sentir el estómago, sentir el vientre. Entonces podemos poner una mano encima en el estómago, en el vientre, y otra aquí en el pecho, y tomamos profundas y lentas inspiraciones. Y cuando inspiramos, el vientre, digamos que se extiende, se infla, se hincha, como una botella que se llena, o un globito que se llena de aire, mientras entra la inhalación, y cuando exhalamos, el movimiento es el opuesto. El estómago, el vientre, se deshincha. Es este movimiento de va y viene con la inhalación y con la exhalación que podemos sentir con la mano en el vientre. Inhalamos y exhalamos de modo lento y relajado. Estos ejercicios que son tan sencillos realmente nos ayudan a cuidarnos, ayudan a despertar, a desencadenar la respuesta de relajación. Ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración lenta, oxigenando bien los pulmones. Podemos también contar cuando inspiramos y expiramos. 1, 2, hay diferentes técnicas de respiración coherente. Esto es simplemente un recordatorio antes del final de nuestra presentación de la importancia del autocuidado, del manejo de estrés. Durante situaciones de crisis es común, es frecuente que descuidemos nuestro cuidado personal, pero es en estas situaciones cuando más lo necesitamos. Tenemos que ponernos muy serios en este tema.
Son diversas las estrategias específicas de adaptación. Estoy ya resumiendo el contenido del webinario. Mantengamos nuestra rutina regular tanto como sea posible a nivel del sueño, del ejercicio, de la dieta. Equilibremos nuestras actividades físicas y mentales. Aliviemos la ansiedad centrándonos en actividades constructivas que podamos llevar a cabo. Es bueno limitar la exposición a los medios de comunicación y llevarlo, y si nos informamos, fuentes precisas, y que confiemos en nuestras creencias espirituales si practicamos una religión o unas creencias espirituales, pues esto nos va a poder nutrir, ¿no?, a través de tiempos desafiantes. Otras cositas, pues comunicar con nuestros hijos, mantener las cosas en perspectiva, recordar prácticas basadas en el bienestar, y un buen antídoto contra la adversidad siempre, siempre es la bondad, la autocompasión y la compasión. Y aquí ya les dejo una última reflexión sobre qué es lo que le está ayudando durante estos tiempos de confinamiento y de distancia social y física, y qué nuevo hábito o rutina sana le gustaría mantener. Esta es una bonita pregunta. En mi caso, les voy a poner un ejemplo personal, pues lo que me ha ayudado mucho ha sido el pasear por el bosque, los paseos con mis perras, la meditación, el yoga, y un nuevo hábito o rutina ha sido que hemos descubierto en mi casa, mi esposo y yo, cómo hacer pan casero, y creo que esto ha sido una gran cosa que pensamos mantener durante los próximos meses, semanas, quizás años. Muchas gracias por su escucha y por su participación, y bueno, pues ahora mismo me gustaría pasarle la palabra a Nelly. Bien, María, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tenemos algunas preguntas. Hay dos que van de la mano. Dice, ¿cómo puedo combatir la ansiedad de volver a salir? ¿Y cómo puedo manejar la ansiedad cuando estoy en un lugar público? Muchas gracias. Pues es una pregunta muy importante que mucha gente se hace, y lo primero que hay que hacer es ofrecerse comprensión y compasión, porque es muy natural que tengamos esta preocupación y esta ansiedad o miedo incluso. Ahora mismo, pues esta preocupación nos está ayudando a motivarnos a protegernos y quedarnos en casa, o lavarnos las manos con frecuencia, o mantener distancia de seguridad cuando salimos al supermercado, ¿cierto? Dado que no sabemos cómo va a evolucionar todo este tema, quizás debemos mantener una cierta preocupación sin que esto nos impida respirar y vivir, ¿no? Entonces creo que es importante el cultivar algunas de esas prácticas que mencionábamos antes, de no darles excesivamente vueltas en la cabeza a estas preocupaciones cuando estamos, por ejemplo, pues haciendo cualquier otra actividad, por ejemplo, intentar dormir, o comiendo o trabajando, pues porque no es digamos, productivo, nos va a estresar aún más. Yo diría que ya el hecho de tomar conciencia de que hay algo de ansiedad o miedo, el practicar la confianza, la esperanza, y el, sobre todo, no permitir que la ansiedad o el miedo, digamos, nos dominen o dominen al cerebro, pues haciéndole sitio a otro tipo de emociones, como hemos mencionado antes, y de prácticas en inglés decimos grounding, ¿no? De centrarnos en el momento presente. El presente es este momento, aquí, ahora, esta inspiración, esta aspiración, encontrar refugio en el momento presente. Espero que esto haya sido una contestación, una respuesta a esa pregunta. Gracias, María. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo compara la situación actual de la pandemia del coronavirus con la que se vivió en septiembre 11?
No sé si puedo contestar a esa pregunta, no sé si puedo contestarla. Son situaciones diferentes, ambas situaciones nos han en diferente grado pues afectado, obviamente, y en un caso fue una situación puntual que sucede en el margen de ese día, ese acontecimiento, pero con consecuencias a muy largo plazo. En el caso de la pandemia, en una pandemia hay esa incertidumbre de cuánto tiempo va a durar y más diferencias, obviamente, a nivel del aspecto traumático de ambos acontecimientos. Pero yo diría que en el fondo el principio de cuidarnos de todo lo que hemos dicho con respecto a cómo gestionar nuestros niveles de estrés, el permanecer conectados y buscar un apoyo social, el no aislarnos, el cuidarnos físicamente, psicológicamente, emocionalmente, son los mismos principios, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Algunos consejos para la ansiedad antes de dormir y el insomnio que han sido causados por la situación de la pandemia? Claro. Pues personalmente es algo que a lo que que resuena en mí, digamos, a lo que me puedo referir, porque efectivamente me sucedió también a mí en los primeros momentos de la pandemia. De entrada porque tuve que cancelar el viaje que tenía previsto a Europa por motivos de trabajo y personales. Entre otras cosas, lo más doloroso fue el tener que posponer la visita a mis padres ancianos o mis padres mayores en Madrid. Esto me provocó bastante ansiedad y realmente dificultad para dormir. Una cosa que a mí me ayuda mucho en esta situación es antes de acostarme, pues el no mirar las noticias, no, como decíamos antes, no agitar aún más la mente de por sí, en su naturaleza, tiene tendencia a activarse mucho, aún más en tiempos difíciles, entonces evitar el desencadenar aún más pensamientos, más bien antes de irnos a dormir, calmar la mente, apagar los aparatos tecnológicos, el ordenador, el iPad, el teléfono, descansar los ojos, quizás practicar algo de estiramientos suaves, música relajante, si sabemos meditar, meditar, si nos ayuda la oración, orar. Y en la cama el poder centrar la atención en el aquí y en el ahora. Eso lo encuentro muy útil. Es decir, sentir la almohada bajo la cabeza, el colchón, las sábanas, realmente sentir el cuerpo y tomar refugio en el cuerpo y no tanto en los pensamientos de futuro o de pasado, ¿no? Bien, ¿cómo podemos controlar pensamientos negativos y ansiedad para el futuro? Pues yo diría que una de las cuestiones más importantes sería el aprender una técnica, una práctica para, digamos, hacerle frente al cerebro con compasión, porque de nuevo esta es la naturaleza del cerebro, el preocuparse, el anticipar, el programarnos, solamente que esto no nos ayuda necesariamente a alcanzar estados de serenidad y de relajación cuando lo necesitamos. Entonces, empezar ya ahora mismo con alguna práctica, como por ejemplo la meditación. Yo encuentro que la meditación de plena conciencia o mindfulness es uno de los instrumentos más valiosos para ayudarnos a mantener un poquito, digamos, a no caer víctimas del funcionamiento del cerebro, eligiendo de qué decidimos prestar atención. Puede ser traer la atención a la respiración o puede ser, si practicamos también yoga, pues los movimientos de yoga. Es una cuestión que requiere entrenamiento y disciplina, ¿no?
pero que tiene muchísimo valor y es importante. Gracias. Bien, para concluir con estas dos últimas preguntas, ¿cómo puedo controlar la ansiedad de comer y cómo puedo controlar también sobre el protocolo de limpieza por el coronavirus sin exagerarlo? Claro, de nuevo un poco como aquella persona que preguntaba sobre la dificultad para dormir, el insomnio o el miedo de salir y estar en espacios públicos. Primero me gustaría normalizar esto en el sentido de que son respuestas muy comunes en casos de pandemia. Muchas personas sentirán este tipo de ansiedad o de preocupación. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado, normalizar en el sentido de saber que es una respuesta a lo mejor adaptativa. Tenemos que seguir lavándonos bien las manos y evitar aglomeraciones de gente por el momento y poquito a poco confiar en que nuestra naturaleza, la naturaleza del cerebro, nuestro corazón nos va a permitir adaptarnos poco a poco a una nueva normalidad y de nuevo practicar muchas técnicas de reducción de estrés, como hemos mencionado antes, a través del ejercicio físico, el yoga, la meditación, la relajación, etc. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos y por su tiempo. María, muchísimas gracias por unirse a nosotros y por tomarse el tiempo para darnos consejos tan valiosos y compartir sus experiencias. Muchas gracias a vosotros, Nelly. Antes de cerrar el seminario, me gustaría compartir con nuestros participantes nuestros recursos e información en línea de nuestro sitio web. A partir de nuestra página principal, puede visitar la página de Get Involved. Puede hacerse miembro si lo desea. Puede ser parte de nuestro grupo de voluntarios y de internos, si está aquí en el estado de Nueva Jersey. Además, usted puede también ir directamente aquí a la publicación de COVID-19 y aquí usted va a encontrar todos nuestros servicios que ofrecemos en línea, incluidos nuestros seminarios de web que están publicados y los que publicaremos. También aquí ofrecemos nuestros grupos de apoyo en línea, TENAMI en español. Usted puede ir directamente y conocer las fechas y el horario en que vamos a dictar los grupos de apoyo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos de antemano que complete la encuesta, ya que con sus comentarios podemos mejorar la serie de nuestros seminarios web. Con esto concluimos nuestro seminario. Muchas gracias.